Bien hallados y queridos suscriptores, una vez que hemos terminado de grabar el vídeo de la crítica de los hermanos Karamazov, nos apresuramos a cumplir un encargo que nos hizo nuestro jefe. Nuestro jefe de don Alberto Balaila, para el que trabajamos y para el que se va a realizar un vídeo mañana, del que espero mucho, con mi amigo Iron San. Ciertamente, se le prometió ciertamente que le haríamos un podcast de novelas de espionaje, pero yo personalmente decidí una cosa. Decidí personalmente que era mucho más interesante, como me recomendó una amiga, compartirlos con todas ustedes. El género de espionaje a mí es un género que me gusta muchísimo, eso debo asegurárselos a ustedes. Es verdad que que por tradición familiar, yo personalmente supongo que no he leído tanta novela de espionaje como yo deseaba, y se ha leído más novela policíaca, pero también personalmente se ha tenido la oportunidad de leer muchas novelas de espionaje. Lo que se les quiere decir que este género, como diría el famoso Vicini, el personaje de la princesa prometida, es un género con una larga y gloriosa tradición. Curiosamente, es un género que, si la literatura policíaca nace a finales del siglo XVIII, yo creo que con los misterios de Caleb Williams, de Godwin, el padre de Mary Shelley, y también uno de los fundadores del anarquismo, sí, porque el anarquismo es anterior al comunismo, como ustedes imaginarse. mm, el género del espionaje es un poco posterior, eso es lo que se quiere decir. Parece ser que la primera novela de espionaje se llamó El espía de 1821, creado por un escritor que le aparecerá más adelante en nuestra crítica. De hecho, aparecerá en la crítica de Atala y René de Chateaubriand. Nos estamos refiriendo a un escritor muy famoso a una novela que se ha adaptado que se ha llevado varias veces a la gran pantalla. Nos estamos refiriendo al autor James Fenimore Cooper, un escritor cuyo estilo literario no gustaba y que fue parodiado en numerosas ocasiones por Mark Twain. Pues fue el creador del género de la novela de espía, se podría decir que es James Fenimore Cooper. Quizá haya alguna novela anterior sobre este tema, pero lo que se les quiere decir propiamente dicho es que el género habría nacido personalmente con James Fenimore Cooper y la novela se llama El espía y es de 1821. Ciertamente se puede encontrar muchos precursores de la novela de espionaje. O sea, no hablaron de espionaje en sí, pero yo creo que Alejandro Dumas o Víctor Hugo, por ejemplo, yo creo que también hablaron de esos temas. O sea, novelas como El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros también tienen algún poco componente de novela de espionaje. Eso es lo que me gustaría a ustedes hacerles sentir. Y, por ejemplo, un escritor que se puede comparar con Alejandro Dumas, a mí me gusta más que el propio Alejandro Dumas, es Paul Féval padre. Paul Féval, supongo que ustedes lo conocerán por las novelas de capa y espada como El jorobado o El pequeño parisino, o sea, Enrique de Lagardère. Pero este hombre es conocido por una novela de espionaje muy interesante llamada La Compañía del Silencio. Ya saben ustedes que, al igual que, por ejemplo, un escritor del que también se va a escribir una reseña como Parvey de Aurevilly, Paul Féval era un conocido legitimista, es decir, un monárquico. Ahora que nuestros vecinos franceses han celebrado el inicio de la Revolución Francesa y su fiesta nacional, que yo no sé por qué celebrar el genocidio de una parte de los franceses sobre otra y el intento de conquistar Europa, pero bueno. Ellos sabrán ciertamente lo que quieren celebrar. Lo que se les quiere decir personalmente, caballeros, es que Paul Féval habría escrito una novela de espionaje llamada La Compañía del Silencio, y es de un grupo de monárquicos que se tienen la misión de proteger más o menos al rey, ciertamente. Ya saben que había dos facciones monárquicas, bueno, tres en realidad, que son la Vendée, con la que yo creo que está mucho más cercano Paul Féval,
Luego está, y esa ya se hablará más adelante, los chuanes, y la tercera facción son los compañeros de Jehú, por ejemplo. Los compañeros del Jehú aparecerán más adelante en la Revolución Termidoriana, una vez que caiga el terror, que se supone que es el ajuste de cuentas de los monárquicos contra los jacobinos y los girondinos y las gentes que habían participado en el terror. Esos son los hebertistas, los anculots, ese tipo de gente. O sea, es los que inauguran el famoso terror blanco. Luego, ciertamente, se podría personalmente ir a escritores, por ejemplo, como a escritores, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle. Yo creo que a pesar de sus novelas de Sherlock Holmes, ya saben que siempre quiso Sir Arthur Conan Doyle ser un escritor de novela histórica, pero al final tuvo la suerte de triunfar como novelista policíaco a su pesar, porque nunca le gustó Sherlock Holmes. Aún así, Sherlock Holmes tiene algunas novelas que sí que se pueden englobar en el género del espionaje, y en este caso estamos hablando de los planos de Bruce Partington, por ejemplo, que algunos lo consideran personalmente como el modelo de la novela policíaca. El novelo se puede considerar como el precedente del cine de espionajes. Por ejemplo, la vida privada de Sherlock Holmes, más que una historia policíaca, es de espionaje, que tanto le gusta al director José Luis García. Y luego, la última de las historias largas de Sherlock Holmes, estamos hablando El Valle del Terror, por ejemplo, es el intento de un policía que se infiltra en la masonería para vengar un crimen. Ciertamente, El Pajarito, o sea, a mí me gustó muchísimo. De todas las novelas de Sherlock Holmes, yo se les debe decir personalmente que mi favorita, sin ninguna duda, es El Valle del Terror, pero con muchísimo. Es la que más me gusta, yo creo que tiene todos los ingredientes, y aunque Sir Arthur Conan Doyle es un escritor que se me hace enormemente pesado, personalmente yo debo decirles que a mí personalmente El Valle del Terror es la que más me gusta de todas las aventuras de Sherlock Holmes, personalmente. Luego, otro escritor, por ejemplo, un escritor que, por ejemplo, ha sido un premio Nobel, como Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, ya saben ustedes que escribió King de la India y que se supone que es el padre del Imperio Británico, así que, o bueno, uno de las personas que defendió la idea del Imperio Británico. Ya saben que el Imperio Británico es una creación personalmente primero de William Pitt el Viejo, que más o menos ya tenía ideas imperialistas, y luego ya más o menos el que acaba convirtiendo a la reina Victoria en emperatriz de la India es Benjamín de Israel, un viejo conocido nuestro del que ya se ha hablado. Por ejemplo, en el vídeo anterior en el que hablamos de Dostoyevsky, personalmente ya hablamos de ya hablamos personalmente. Bueno, si hablamos personalmente de este tipo de escritores. O sea, King de la India es la novela que por primera vez añade la palabra, por ejemplo, empieza el juego, por ejemplo. Yo creo que ya es la primera, yo creo que es una novela muy interesante. Otro escritor siguiendo la misma línea que va a continuar este tipo de novelas es, por ejemplo, el escritor Joseph Conrad. Joseph Conrad va a influir sobre otros escritores que luego se hablará y se incidirá puntualmente en ellos. Pero yo creo que El agente secreto, por ejemplo, de Joseph Conrad, donde, por cierto, también, y eso debía decirlo en la crítica de los hermanos Karamazov, es una novela que ya alertaba ciertamente de los peligros del comunismo y del anarquismo, igual que, por ejemplo, lo harían, por ejemplo, las novelas El hombre que fue jueves de G.K. Chesterton, que, por cierto, yo creo que sí que también podría incluirse como novela de espionaje, porque es un policía que se infiltra, en este caso, en una célula anarquista. Yo muchas de las informaciones y muchos de los autores que se va a comentar para ustedes los he sacado de la guía de la Garzanti. Por supuesto, la guía de la Garzanti tiene un enfoque y más o menos tiene una idea muy peyorativa de las novelas policíacas. Las considera, por ejemplo, racistas y, por ejemplo, también muy sectarias políticamente. Ya saben, yo creo que ya se pueden imaginar ustedes qué ideología política puede tener la enciclopedia o la guía literaria de la Garzanti. Eso es lo que se les quiere personalmente decir.
Otra escritora personalmente que trató el tema de la novela policíaca es, por ejemplo, la baronesa de Orci. La baronesa de Orci es una mujer que, bueno, que estuvo en los balones, que recibió, por ejemplo, al músico Franz Liszt y a Richard Wagner en sus salones hasta que se tuvo que marchar y emigró a Inglaterra. Y se hizo esta mujer muy famosa por sus novelas de La Pimpinela Escarlata, que yo creo que ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, un servidor recuerda la de Leslie Howard, por ejemplo, y luego la de uno de estos actores que a mí me encantan, que es Anthony Andrews. Es una lástima que no hubiéramos podido rodar ese vídeo con el tío Alberto, pero bueno, yo creo que Anthony Andrews no creo que hubiera metido La Pimpinela Escarlata entre mis películas favoritas, aunque a mi padre le vuelve loco, sobre todo la canción que canta Sir Percy Blakeney en el tema de Al Regente, por ejemplo. Es muy interesante porque La Pimpinela Escarlata es de un hombre que parece que es tonto, pero que en realidad, bajo esa fachada de estupidez, se esconde una de las mentes más brillantes y más inteligentes. Por ejemplo, hay muchas novelas de La Pimpinela Escarlata. Está La Pimpinela Escarlata, El Dorado, está también Lord Tony. O sea, yo tengo algunas de las novelas de La Pimpinela Escarlata, creo que en casa, personalmente. Eso. De Joseph Conrad también se me ha olvidado decirles que tiene otra novela que es Bajo la mirada de Occidente, ciertamente. Es una de otras novelas que creo que se puede hablar. Pues otros escritores, en Francia, por ejemplo, descuellan, por ejemplo, escritores como Gaston Leroux. Gaston Leroux es un escritor que escribe unas novelas fantásticas, por ejemplo, El misterio del cuarto amarillo, y una novela que a mí me vuelve loco es El fantasma de la ópera, pero la novela que por cierto, a Chesterton le desagradó porque trataba el tema de conspiraciones, ese tema, no, pero ya veremos cómo Chesterton también escribió una novela de espionaje. En este caso estamos hablando, por ejemplo, se está hablando de Rouletabille y Krupp. Esa es la novela que ciertamente es de espionaje de Gaston Leroux. Yo a Gaston Leroux le he leído auténticas maravillas y es un escritor con el que me he estremecido mucho. Mm, esta de Rouletabille no la he leído, pero yo ciertamente le he leído a Rouletabille 2, por ejemplo. Le he leído 2 y yo se las recomiendo muy encarecidamente. También en esa misma línea, igual que Sir Arthur Conan Doyle, está, bueno, Maurice Leblanc. Maurice Leblanc es un escritor que personalmente ustedes yo creo que ahora está muy de moda, creo que por una serie de Netflix, supongo que ustedes, y por un anime, supongo que ustedes conocerán a Arsenio Lupin. Ya saben que hubo una serie japonesa también llamado Lupin. Pues este escritor Arsenio Lupin mezcla el tema de la novela policíaca y también tiene las novelas de Arsenio Lupin tienen, por ejemplo, también un componente de espionaje. O sea, que Lupin es un ladrón, pero es un ladrón de altos fondos y que también se mete en cuestiones políticas. Eso es lo que personalmente se les quiere decir a todos. Luego, por ejemplo, hay escritores muy curiosos como Jean-Pierre Conti. Jean-Pierre Conti ha creado un personaje, un detective japonés llamado Molto Suzuki, por ejemplo. Es muy famoso también. Otro escritor que también está en una línea muy parecida a la de El inspector Suzuki, o sea, Jean-Pierre Conti, es Leslie Chatteris. A Leslie Chatteris seguramente si les digo este nombre no sabrán quién es, pero si les digo que es el creador del personaje de Simon Templar, más conocido como el Santo, ¿qué me dicen? Simon Templar ha sido interpretado por varios brillantes actores, como por ejemplo George Sanders, que es uno de los actores que se ha encargado de hacer el rol del papel del santo, y otro de los actores que también se ha ocupado de hacer esa labor, por ejemplo, es Val Kilmer. Val Kilmer, que salió en una película con Elizabeth Shue ya pasa el tiempo, hace casi 3 décadas que Val Kilmer, el pobre, que ya nos dejó ciertamente. Pues en una línea también muy parecida, un escritor que yo personalmente quiero recomendarles es William Somerset Maugham. William Somerset Maugham escribió una novela llamada Ascenden el espía, más bien son relatos cortos.
William Somerset Maugham para mí es uno de los mejores prosistas del siglo XX. Mi padre cuando estudiaba literatura, y estudiaba literatura universal y trataba muchos más autores de los que trataba a nosotros, consideraba que los grandes escritores ingleses eran J.B. Priestley. Priestley tendría que haber mirado porque estoy seguro de que algo de novela policíaca, algo de novela de espionaje tendrá J.B. Priestley, y eso es lo que les quiero decir. Luego, el otro escritor, por ejemplo, creo que Graham Greene, y el tercero es William Somerset Maugham. William Somerset Maugham, sí que yo... Ascenden el espía la empecé a leer, pero no la llegué a terminar. Me parece que relatos cortos. Creo que esa ha sido interpretado por John Gielgud, el personaje de Ascenden. Hay algún relato que, por ejemplo, este personaje, por ejemplo, ha estado en el sanatorio, por ejemplo. G.K. Chesterton, aunque se metió por ejemplo, con Gaston Leroux por hacer esa novela de Krupp, también escribió una novela de espías, El hombre que sabía demasiado. Supongo que El hombre que sabía demasiado está interpretado por Horne Fisher. Son mitad de casos policíacos, mitad también novela de espionaje, porque el último caso es precisamente un tema de espionaje. O sea, es un personaje que ya no es una persona que desenmascare locos o que busque pecadores como el padre Brown o Gabriel Gale. Ya es un personaje que se mueve en las altas... Ya es una crítica, por ejemplo, desde las altas esferas. Hay gente que esta novela no le gustó, por ejemplo. Joseph Pearce decía que a él no le gustó y tampoco a G.K. Chesterton, que al final toma una decisión muy drástica con este personaje. Este personaje, Horne Fisher, estaba basado en un novelista que citamos en la crítica anterior de los hermanos Karamazov, en este caso Maurice Baring. Maurice Baring, que era el tercer hijo del conde de Revelstoke. Es una lástima que en el caso de Maurice Baring no podamos decir que haya escrito ninguna novela policíaca, pero bueno, por lo menos ha sido modelo para escribir otra. Oppenheim es otro escritor que ha escrito novelas policíacas. En una línea también muy parecida está el escritor Chaney, que también es inglés. Tenemos también en Francia otro escritor que también escribió novelas policíacas, como es Ebruch. Ebruch también escribió novelas policíacas de espionaje, y es el que ha creado, por ejemplo, la OSS, por ejemplo. Es muy interesante. También tenemos en esta línea, por ejemplo, a Marquand. Marquand también es otro escritor que, por ejemplo, también ha trabajado mucho en novelas de espionaje. John Buchan, por ejemplo, a mí no me gusta porque yo personalmente a John Buchan le leí los 39 escalones y me parece una porquería. Ha tenido la suerte de que ha sido adaptado por Alfred Hitchcock, y yo creo que Alfred Hitchcock le ha hecho un favor tremendo. Mira, podría haber citado este libro en la lista de libros que son mejores las películas que las novelas, pero claro, no he visto la película, pero creo que conociendo a Alfred Hitchcock me hago la idea. Por cierto, Alfred Hitchcock, que ya sabe que, por ejemplo, tenía los derechos del hombre que sabía demasiado de G.K. Chesterton, pero lo cambió y solo se sirvió del título y hizo una película. Dos películas, una en los años 30 y luego otra en los 50 con Doris Day y James Stewart. Esa película es muy famosa por la famosa canción ¿Qué será, será, será? We never will be, will be. Por cierto, en esa película uno de los guionistas es G.B. Winhall Lewis, un periodista católico que escribió una vida sobre Carlos V y que era muy amigo también de G.K. Chesterton también. Es muy interesante personalmente decirles esto. Un escritor que, por ejemplo, salió en la línea un poquito de Joseph Conrad es, por ejemplo, Graham Greene. Graham Greene, que por cierto es uno de mis escritores favoritos, ha escrito muchísimas novelas de espionaje. Podría referirles El agente de la Continental, por ejemplo. El Ministerio del Miedo también. Ese es un tema muy interesante y muy recurrente, el Ministerio del Miedo. Luego tiene también Nuestro hombre en La Habana, muy divertida. Esa tiene mucho sentido del humor, además. Tiene también una novela que, por cierto, se adaptó hace 2 décadas, El americano impasible. Me parece que a Graham Greene, antes del Código Hays en los 50,
era un escritor muy crítico con Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo ambientaron de tal manera que sus novelas parecieran que eran más, que ensalzaban a Estados Unidos cuando en realidad lo que hacía era criticarla. Por ejemplo, El americano impasible es una crítica durísima al intervencionismo de Estados Unidos en la guerra del Vietnam, y Graham Greene defendía, casi prefería a los comunistas. Recordemos que Graham Greene era de izquierdas, eso se debe decir personalmente. Graham Greene era de izquierdas y no tenía simpatía por Estado, pero ojo, tampoco quería a los comunistas en esa... en el, en, el americano impasible no los quería tampoco, eso os les quiero decir personalmente. Con todo, Graham Greene siempre ha sido mucho más duro con las dictaduras de derecha, como se pudo ver, por ejemplo, en El cónsul honorario. El cónsul honorario precisamente es una crítica a la dictadura de Stroessner. ¿Cómo era esta? Sí, había otra que donde criticaba a Papadoc, personalmente, no me acuerdo. Sí, había otra que criticaba, no sé si eran los embajadores o no. Bueno, había una que sí, que criticaba la dictadura del doctor Chevalier también, la de Papadoc. También. Luego está El capitán es su enemigo, Viajes con mi tía. Una que me encanta, que trata, por ejemplo, el tema de la apartheid, y yo creo que el modelo en el que se ha inspirado Graham Greene es su amigo Kim Philby. Se supone que es el factor humano. Yo creo que el factor humano reconocerán ese título porque también lo empleó Brian Carrin para definir la problemática de la apartheid. Pues, pero precisamente quien trató el tema en esa novela fue Graham Greene. O sea, trata de la deserción de un ciudadano inglés. Quedan muy mal parados tanto el bloque capitalista como el bloque... Y por cierto, que Graham Greene se podría decir que es el maestro, por ejemplo, de un escritor que ya hablaremos un pelín más tarde acerca de él, pero antes personalmente me gustaría hablarles de un escritor que a mí personalmente ya nos hemos referido a él. Si vieron ustedes el libro de los anticristos de ficción, sabrán que me refería a un escritor llamado Bruce Marshall. Bruce Marshall ha escrito novelas también de espionaje como La pata de conejo, La operación Iscariote, La chica de Lübeck, Penny Feeder, Emma. O sea, ha escrito novelas muy simpáticas y enormemente entretenidas. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de leer las novelas de espionaje de Bruce Marshall, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo personalmente. Se les debe reconocer una cosa, que yo a Bruce Marshall le he leído, por ejemplo, le he leído El mundo de la carne y El padre Smith, por ejemplo, y tengo una novela también que podría entrar también en el género de novela de espionaje, que es Cada uno su denario, pero tampoco me ha dado tiempo a leerla. O sea, a Bruce Marshall no le he leído todo lo que me gustaría leerle, solo le he leído 4 novelas, me parece, a Bruce Marshall, pero bueno, también es lo que tiene. Uno aún todavía me queda muchísimo por leer. Eso es lo que personalmente se les quiere a ustedes decir, mis queridísimos suscriptores. También es eso. Y yo creo que también podemos ya pasar a ese escritor que para muchos es el mejor escritor de novelas de espionaje, pero para mí no lo es. John le Carré es un escritor que a mí me parece lentísimo. Yo creo que así su novela... Bueno, pero por cierto, que de ahí me saqué, por ejemplo, el apodo El hombre de Múnich, me lo saqué por John le Carré, por este tipo de... en una pequeña ciudad de Alemania. Empezó, por ejemplo, todos sus agentes, sobre todo Smiley, empezaron ahí descollando en la Segunda Guerra Mundial, y luego se dedicaron ahí a investigar, por ejemplo, a la Unión Soviética. Yo creo que así, la primera novela que también se hizo película con Richard Burton y Claire Bloom es El hombre que surgió del frío. Esa es la primera que tienen ahí. Luego tiene, vamos a ver, yo recomiendo ciertamente, aunque es muy lenta y un poco pesada, el Topo, que el título original es Taylor, Tinker, Soldier and Spy. Hay 2 películas, una miniserie con el carismático y extraordinario Sir Alec Guinness, uno de los actores que yo le tengo un grandísimo cariño a Sir Alec Guinness. Y otro, por ejemplo, ciertamente, que es un grandísimo
y que también que consiguió una nominación al Oscar por la versión moderna es Gary Oldman. Gary Oldman también ha interpretado a Smiley. Pero yo creo que así la que más me ha gustado personalmente de John le Carré para mí ha sido la gente de Smiley, donde Smiley tiene que atrapar al jefe de la inteligencia rusa, que era en realidad el que había montado el desbarajuste que había puesto al servicio secreto inglés, bueno, que lo había puesto en tela de juicio, o sea, que habían conseguido que la Unión Soviética controlase el servicio secreto inglés en el topo, ciertamente. Y los únicos que no estaban contaminados eran Control y Smiley. Todos los demás estaban actuando bajo efectos del Partido Comunista, ciertamente. Es muy interesante a mí. Pero el agente de Smiley, por ejemplo, una novela que a mí. El sastre de Panamá, por ejemplo, también se ha hecho película. La Casa Rusia también se ha hecho película. El jardinero fiel, esa le gusta muchísimo a mi padre, el jardinero fiel, por ejemplo. Esa también, yo creo que hay que recomendarlo porque toca el tema de la industria farmacéutica y eso a mi padre personalmente le interesa muchísimo ese tema a mi padre. Se les debe personalmente decir que ese tema le interesa muchísimo y por eso yo creo que sería muy injusto si no hablase del tema de la novela de espionaje en este tema. Mira, nos hemos olvidado un escritor muy interesante. Pierre Boulle. Pierre Boulle ustedes le conocerán porque es el novelista que escribió la novela El planeta de los simios. Pero este escritor, Pierre Boulle, también empezó como novelas de espionaje. De hecho, es el autor de El puente sobre el río Kwai. Y que cuenta sobre las experiencias en la Segunda Guerra Mundial y cómo se construyó el puente. Luego está, por ejemplo, William Conrad y de profesión caballeros. Una profesión para caballeros que esa la leí yo y no estaba nada mal, una profesión para caballeros. Recuerdo que leí ese tomo, una profesión, y luego una novela preciosa de un escritor rumano llamado Constantin Virgil Girjou, que no es de espionaje, pero Piel de cobre, yo se la recomiendo porque trata el tema de cómo se utiliza, cómo ciertos regímenes políticos utilizan el racismo para menoscabar y llevar países y producir crisis en países y fomentar guerras, o sea. Bueno, no les puedo decir mucho porque tampoco me deseo meterme mucho en política, pero es ese tema el que personalmente tratan en esa novela, personalmente. Marquand creo que ya le hemos hablado. Cheney, hay un escritor también inglés llamado Cheney que también trata sobre novelas de espionaje. Es curioso, cuanto más nos acercamos al momento presente, más me cuesta, en cierto sentido, más me cuesta organizar el vídeo y hablarles de escritores ciertamente de novela de espionaje. Vamos a ir un poquito más así. Luego, por ejemplo, no le he leído, pero más o menos he oído hablar, por ejemplo, de Robert Ludlum. Robert Ludlum, ustedes... Bueno, si primero vamos a hablarles de Robert Ludlum, aunque tendría que haberles hablado antes de otro escritor, pero bueno, esto no va por orden. Lo importante es dar una serie de nombres para que ustedes conozcan un poco el género de la novela de espionaje. Hay muchos escritores ya que aquí cito que no los he leído, y uno de estos es Robert Ludlum. Robert Ludlum le conoceréis, por ejemplo, porque es el que... Robert Ludlum es el creador de Jason Bourne. Jason Bourne fue interpretado por Alain Delon, por ejemplo. Fue por Alain Delon y también, por ejemplo, por Matt Damon. Las de Matt Damon son legendarias, con Doug Liman, ¿no? Y me parece que es Doug Liman, no sé si es Doug Liman o Paul Greengrass, no me acuerdo cuál de los dos, pero vamos. Sí, y luego tiene otro escritor, Eric Van Lustbader, que a mí no me gusta nada. Yo le leí una novela a Van Lustbader que era asquerosa. El de Miko o la hechicera, era horrible, lo peor que he leído. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente. Yo creo que Ian Fleming. Ian Fleming no podía faltar en esta lista. Por ejemplo, Casino Royale, por ejemplo. Este escritor, Ian Fleming, por ejemplo, Ian Fleming ha sido inmortalizado por, yo qué sé, por autores como, por ejemplo, Sean Connery, por ejemplo.
Sean Connery ha interpretado al agente 007. Luego Lazenby, luego está Roger Moore, que también le he interpretado, y luego Timothy Dalton, luego está Pierce Brosnan, que a mí me encantaba cómo lo hacía, y después de Pierce Brosnan está Daniel Craig, y de momento ya están buscando otro Bond. Por cierto, de las últimas de James Bond, Skyfall me encanta. Yo personalmente, si tuviera yo que recomendar una película, yo recomendaría de James Bond. A mí la que más me gusta es Skyfall y GoldenEye. Yo creo que son así de James Bond las que más me gustan. Sé que me van a matar ustedes, por no decir El hombre de la pistola de oro, o El Doctor No, o Octopussy, o Moonraker, alguna de estas clásicas. Yo no sé. Es que tampoco sé James Bond, a mí es que tampoco me gusta mucho. Yo debo reconocerles que es que le tengo esta manía al personaje, porque es que liga más que yo. Se lleva todas las titis, a mí no me deja ninguna. Pero bueno, yo por lo menos confío en que ciertamente algún día lo veamos morir de alguna enfermedad venérea a James Bond, ciertamente. Interpretando lo veamos morir así. Pero vamos a ver, para mí el mejor escritor de novelas policíacas, sin ninguna duda, es Frederick Forsyth. Frederick Forsyth es un escritor que a mí personalmente me encanta. Frederick Forsyth, para mí es el mejor de todos. Yo creo que tiene novelas maravillosas, Frederick Forsyth. La Odessa, personalmente, a mí me encanta Odessa. La alternativa del diablo. El manipulador, que creo que fue la primera que le leí a Frederick Forsyth. Gracias a él comprendí lo malo que era el IRA. El cuarto protocolo. A mí el cuarto protocolo me encanta, sobre la posibilidad de detonar una bomba atómica en Estados Unidos y provocar una guerra. Vamos, es muy interesante. Luego tiene una que me encanta, El Manifiesto Negro. El Manifiesto Negro ha sido... Yo vi una película y ahí tenía mucho interés, interpretada por Patrick Swayze. Ahí cambiaron el final, porque el final de la novela de Freddy Forsyth es muy interesante. Y yo creo que se lo podrían plantear para Rusia, la solución que plantea Frederick Forsyth. Tiene esta, la de los perros de la guerra. Los perros de la guerra también la he leído. Esa me gustó menos, la de los perros de la guerra. Luego tiene El afgano, tiene esta, la de los puños la de la lista, por ejemplo, la de la lista, El negociador. Es que a Forsyth le he leído yo un montón de cosas, ciertamente. Pero vamos, yo creo que las mejores así... La última, por ejemplo, la del zorro, me gustó un poco menos. Es la de un hacker, que bueno, ese es un discurso un pelín triunfalista sobre Occidente. No parece tener en cuenta el tema de la natalidad y que parece ser que, bueno, ya hablaremos del tema de las potencias, ciertamente. A ver, después de Frederick Forsyth, ciertamente, yo creo... Hay un escritor, Martin Cruz Smith, por ejemplo, que es el de Gorky Park. Yo personalmente también es un escritor muy interesante. Una novela muy curiosa es la de... que se hizo película, El candidato de Manchuria o El mensajero del miedo, se la llamó. Se ha hecho dos películas, una con Frank Sinatra y Lawrence Harvey, con Angela Lansbury haciendo de madre, de matriarca. Esa es muy interesante porque, por ejemplo, habla de algo que ya va a hacer la serie Homelander. Ciertamente, la serie Homelander, por ejemplo, hablaba de la posibilidad de meter un presidente musulmán en Estados Unidos, pues El mensajero del miedo ya hablaban de meter un presidente comunista, en este caso más bien por parte china. Luego había otra novela, yo personalmente había una colección de bestsellers mundiales, colección Planeta, que yo le compré ahí muchos libros y también tenía muchísimas novelas de espionaje. He leído alguna como Lane Dayton, pero a mí Lane Dayton no me ha gustado nada. Yo sí que le recuerdo una película. Hay otro escritor que sí que me gustaría recomendarles, Jack Higgins. Jack Higgins, supongo que ustedes le reconocerán por Los cañones de Navarone. Los cañones de Navarone a mí no... Yo leí la novela y no me gustó, pero Ha llegado el águila, a mí sí que me parece muy interesante Ha llegado el águila, porque es un plan de Hitler para intentar secuestrar a Churchill. Y luego Estación Polar Zebra. Estación Polar Zebra no la he leído, pero he visto la película con Gregory Peck y Patrick McGowan y me encanta. A mí es que Patrick McGowan, que es el que interpreta al malvado rey Eduardo en Braveheart, es un autor
que me encanta. También lo pueden ver ustedes en Alcatraz, ciertamente. Hay más escritores de novelas policíacas. Por ejemplo, Calvo Pollato, El agente del rey. Reverte, por ejemplo, tiene El maestro de esgrima, que también trata el tema. Tiene las últimas de Falco, que es una trilogía. Tiene la de Eva y Falco, que yo personalmente las leí, pero bueno, es que el problema es que comparadas con las de Juan Manuel de Prada, la de Mil ojos esconde la noche, es que me saben a poco. Yo es que personalmente, después de leer a Federico, bueno, de Martin Cruz Smith, personalmente yo creo que está, por ejemplo, la de hay un escritor un poco aburrido que a mí personalmente se me hizo muy pesado, por El Cardenal, por ejemplo, El Cardenal del Kremlin de Tom Clancy. El Cardenal se me hizo pesadísima. Es que me dicen que Tom Clancy es un poco pesado y además es que escribe libros muy largos. A mí me da un poco de pena, pero bueno, oye, aquí le citamos también a Tom Clancy por si acaso alguien quiere leerle, pero vamos. En cambio, mira, una novela, mira, un escritor muy interesante, nadie lo va a poner, pero yo sí que quiero sacarle, Morris West. Morris West, por ejemplo, ha publicado novelas ha publicado la novela de Salamandra, que es cómo infiltrarse en una organización de extrema derecha en Italia, más o menos como Odessa, pero con la extrema derecha italiana, más o menos. No estaba mal, pero bueno, ya se le vio el tic un poco progre a Morris West. Hombre, sí, Jorcho, no me olvidé del Chacal, de Frederick Forsyth, hombre, esa está muy bien, Chacal, que es el intento de matar al presidente de Gaulle. Hizo Fred Zinnemann una película y luego, bueno, hicieron otra del Chacal que no tenía nada que ver, con Richard Gere, por ejemplo. Con Richard Gere intentando cazar a Bruce Willis. Hubo otra del Chacal que sí, que ya era más fiel con Ben Kingsley y Aidan Quinn, me parece. Era más fiel la esa del Chacal. Del Chacalito. Era mucho más fiel. De Morris West, pues sí, Proteo yo la leí, era una porquería. Yo personalmente no les recomiendo que pierdan el tiempo. Pero la que está muy bien es Arlequín. Además, Arlequín trata de temas financieros, así que está muy chula la de Arlequín. Era cuando todavía me gustaba, pero la que yo les recomiendo es El embajador de Morris West, porque es una continuación muy buena de lo que... A ver, no es una continuación, pero si ustedes se quedaron con ganas de más en El americano impasible de Graham Greene, yo les recomiendo personalmente Embajador de Morris West. Yo esa sí que se la quiero recomendar. Y bueno, un escritor que nadie lo ha hablado, pero tiene dos novelas muy buenas. Me estoy refiriendo a Anthony Burgess. Anthony Burgess ustedes le reconocerán porque es el autor de La naranja mecánica. Pero tiene dos novelas de espionaje de las mejores que yo he leído personalmente. Una de ellas es Vacilación. Vacilación es buenísima. Yo creo que es de las mejores novelas de espionaje que personalmente yo he leído. Vacilación, a mí me encanta. Y luego tiene una que es una novela sobre Marlowe, que es el hombre muerto en Deptford. Como este hombre, Christopher Marlowe, fue dramaturgo, el segundo mejor dramaturgo después de William Shakespeare. Escribió dramas como Eduardo II, Tamerlán, por ejemplo, la matanza de París, Dido. Es que el judío de Malta, si les gustan mucho los judíos, no la lean porque es un panfleto antisemita, es una porquería. No lean El judío de Malta, yo personalmente se lo aconsejo, pero aún así, Christopher Marlowe era un homosexual y ateo, y parece ser que que estuvo trabajando para el servicio de espionaje y fue el que descubrió la conspiración de Valar contra la reina Isabel I, y le infiltraron, por ejemplo, en Dubái para cazar católicos. Parece ser que querían utilizarle, pero resulta que dejó de serles muy dócil al servicio secreto inglés, así que planearon eliminar a Marlowe. Mi padre tenía la teoría de que en realidad Marlowe fingió su muerte y siguió escribiendo
novelas, siguió escribiendo obras de teatro desde fuera y creen que podría ser el que escribió las obras de Shakespeare, pero yo personalmente no lo creo. No lo creo. Ya se hablará, por ejemplo, cuando termine la novela que estoy leyendo de Edmund Crispin, ya se hablará de ese tema. Es muy interesante, sí, es muy interesante el tema. Hay un escritor que a mí me gusta, un ruso afincado en Francia llamado Vladimir Volkov. Yo personalmente le he leído dos novelas y una es La reconversión, que es muy buena, la reconversión, maravillosa, toca el tema, aparte del tema de la novela de espionaje, toca el tema de la fe católica como más o menos trataba Anthony Burgess y también lo toca Graham Greene. Yo personalmente la reconversión se la recomiendo, es difícil de encontrar y luego tiene otra joya que es El invitado del Papa. Este es también con thriller vaticano. Si les gustan estos temas de thrillers vaticanos, yo personalmente les recomiendo también Muerte de un Papa del escritor inglés Piers Paul Reed. Esa está muy bien por si ustedes quieren ver el tema, bueno, una intriga de terrorismo y bueno, y cómo se hace un cónclave. Yo creo que desde luego mucho mejor que las no. Robert Harris también podemos meterle, oye, no le he leído, pero es muy interesante leer su Fatherland. Leer Fatherland, yo creo que así es lo que tiene. CJ Samson, por ejemplo, tiene Invierno en Madrid, que a Jorge Say Criado la leyó y le parece una mierda. A mí tampoco me entusiasma. Es conocido por las novelas policíacas de Sardlake, CJ Samson, pero vamos. Personalmente yo no he leído a CJ Samson, así que no se lo puedo personalmente recomendar personalmente a CJ Samson. De Vladimir Volkov, aparte, el invitado, sí, vamos a ver, Pierre Paul Reed, que ya le tenemos. Una novela que me gustó muchísimo. El Cardenal Secreto, de Secret Cardinal, que aquí se tradujo como El Cardenal, de Tom Grace. Es una novela que personalmente a mí me ha gustado muchísimo, esa novela, y yo personalmente se lo recomiendo. Una novela que tendría que haberles hablado antes también de Ken Follett. Me estoy refiriendo a La Isla de las Tormentas, también conocida como El Ojo de la Aguja. Se hizo película. A mí, Ken Follett dejó de gustarme, por ejemplo, después de Columna de Fuego, que me pareció un panfleto hispanófobo y anticatólico asqueroso. Y para mí, Ken Follett ya está en mi lista negra de escritores y no creo que Pero esa merece la pena. Yo creo que, junto con Los Pilares de la Tierra, es la mejor novela. Y bueno, El Valle de los Leones también, bueno, le puso un 1, me pareció una mierda, también El Valle de los Leones, y luego está también la de La clave Rebeca, esa les puede gustar un poco más, yo la suspendí también, pero esa está bien, oye, también tiene un poquillo de sexo guarro, así que si a ustedes les gusta pueden ver también la de, pero yo ya les recomiendo, que yo ya Ken Follett, lo siento, ya no voy a volver a leerle una novela más en lo que me quede de vida a Ken Follett, o cambia mucho su forma de pensar, o Ken Follett, yo personalmente no le pienso ya leer en mi vida. Nelson de Mille es otro escritor muy interesante que yo personalmente les recomiendo. De Nelson de Mille yo quiero recomendarles personalmente La Pantera. Yo leí una novela llamada La Catedral, que también sí, personalmente, también sí que me gustaría recomendar la Catedral, donde el IRA más o menos secuestra a un grupo de rehenes en la Catedral de San Patricio y amenaza con volarla, en Nueva York, claro. Sí, es interesante. Bueno, yo es que no sé si qué nota le puse, yo no me acuerdo ciertamente. Yo no sé qué nota le puse, yo creo que no sé si la suspendí o le puse un 3. No le puse mucho. A mí lo único así que me interesó de la catedral es que hablaba mucho de mito. Tiene una novela muy interesante, La hija del general. A mí La Pantera me la recomendó Carlos Herrera, pero La hija del general, yo vi la película y a mí me gustó bastante. Yo no sé si habrán cambiado alguna cosilla, ciertamente, pero vamos. Luego está Subumi de Trevanian también. Esa tampoco la he podido personalmente leer. Lane Dayton, no sé si ya le he mencionado, pero yo lo que le leí a Lane Dayton me pareció un poco aburrido. Yo le leí una en esa de bestseller
de Círculo de la editorial Planeta, bestseller mundial, editorial Planeta, me pareció también muy aburrida personalmente. Luego ya está un escritor que me han hablado muy bien de él, pero tampoco he podido personalmente leerlo, es Daniel Silva. Daniel Silva, yo también, personalmente, yo les recomiendo leer a Daniel Silva. Me han hablado un poco de algunos más, que he estado mirando algunos, ¿no? Beckman Quinteri, El hombre que nunca existió. Hay una película también muy bonita sobre ese tema, sobre inventaron un hombre, lo metieron a... Y para ganar la guerra querían despistar a Hitler y hacerle creer que iban a atacar, en lugar de atacar Italia, pues iban a atacar Grecia. Entonces hicieron a un hombre que muriese, lo dejaron ahí en España, porque España ya estaba pensando en cambiar de bando, España dio su conformidad para esta operación, y entonces hicieron que ese hombre tuviera un mensaje en el que decían que iban a atacar Grecia en lugar de que iban a atacar Italia, y entonces pudieron engañar a Hitler. Es muy parecido a la de la Isla de las Tormentas de Ken Follett. O sea, es muy interesante ciertamente esta novela. Luego, pues sí, hay algo, yo creo que ya ciertamente Calvo Pollato, por ejemplo, tiene algunas. Uno de los escritores que forman la Carmen Mola también tiene alguna novela. Fernando Martínez Lainez. A mí Fernando Martínez Lainez me gusta mucho porque ha escrito, por ejemplo, Los espías de los Austrias también, y El náufrago de la Armada Invencible. Esa la leí yo y me gustó bastante. Me gustó bastante esa. Fernando Martínez Lainez se ha especializado en el tema, y si les interesa ya alguien que haya hecho historia del género, Vázquez de Parga. Vázquez de Parga ha hablado un poquito sobre la historia de la ciencia ficción, ciertamente, de la historia de los personajes de ficción de la novela de espionaje, ciertamente. Ha tratado ciertamente este tema personalmente. Luego tienen El candidato del Kremlin también. Hay un escritor llamado Hayes también que ha tratado esta. McCloskey también. Hay un escritor llamado McCloskey. Alan Furst también son, yo creo que son ya los más nuevos. Eso, personalmente, cuando me toca tratar libros nuevos es que estoy muy perdido. Eso es lo que les quiero decir. Pero bueno, eso yo creo que ya he cumplido la labor que me ha dado el tío con creces, y me alegro, como me dijo una persona, compartir con ustedes lo poco que sé del género. Yo confío todavía en seguir aumentando mis lecturas y poder seguir leyendo más novelas de espionaje. Nada más, que Dios los guarde a todos, y habrá un vídeo pronto, quizás dentro de 2 días.